¿Alguna vez sentiste que una historia que jurabas haber vivido era en realidad una invención de tu propia mente? Esa sensación de que el recuerdo se vuelve nebuloso, que los detalles se deslizan como arena entre los dedos, es más común de lo que imaginas. Yo mismo, hace 2 años, juré haber visto a mi abuelo en la cocina, escuchando su risa mientras preparaba el café, solo para descubrir que había fallecido hacía 10 años. Esa escena, tan vívida, resultó ser una construcción mental sin base real. ¿Por qué nuestro cerebro nos engaña sin que nos demos cuenta? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te ha pasado algo similar. Me encantaría leer tus experiencias. Nuestro cerebro no funciona como una cámara de video que registra cada instante con precisión. La memoria es, más bien, un proceso activo de reconstrucción. Cada vez que recordamos, nuestro cerebro vuelve a ensamblar la información, seleccionando fragmentos, rellenando huecos y a veces añadiendo piezas que nunca estuvieron allí. Imagina que tu mente es un editor de video que al reproducir una escena, recorta, reordena y sin querer, inserta tomas nuevas. Esa edición constante es la razón por la que los recuerdos pueden cambiar con el tiempo y por la que a veces creemos firmemente en algo que nunca sucedió. Existen diferentes tipos de memoria que juegan roles distintos en este proceso. La memoria episódica guarda los eventos personales, como la primera vez que probaste el helado de mango o la conversación que tuviste en una reunión importante. La memoria semántica, por otro lado, almacena conocimientos generales, como saber que la capital de Francia es París. Finalmente, la memoria procedimental controla habilidades automáticas, como montar en bicicleta o tocar una canción en el piano. Cada una de estas categorías se construye a partir de experiencias, pero también se ve influenciada por nuestras expectativas y por la información que recibimos de los demás. Cuando intentamos recordar un evento, el cerebro activa una red de regiones que incluyen el hipocampo, la corteza prefrontal y áreas sensoriales relacionadas con la experiencia original. El hipocampo actúa como un indexador, localizando los fragmentos relevantes, mientras que la corteza prefrontal evalúa la plausibilidad de la información y la integra con conocimientos previos. Sin embargo, este proceso no es infalible. Cada vez que accedemos a un recuerdo, se abre la puerta a la alteración, porque la información debe ser reconstruida y en ese momento el cerebro puede incorporar datos externos, suposiciones o incluso deseos inconscientes. Una de las claves para entender por qué inventamos historias es la tendencia natural del cerebro a buscar coherencia. Nuestro pensamiento está orientado a crear narrativas que tengan sentido, a conectar causas y efectos, a llenar los vacíos con explicaciones que nos resulten lógicas. Cuando falta información, el cerebro no se queda quieto, genera inferencias basadas en patrones aprendidos, en experiencias similares y en el contexto actual. Estas inferencias pueden ser útiles porque nos permiten actuar rápidamente ante situaciones inciertas, pero también pueden convertirse en falsos recuerdos cuando se presentan como verdades indiscutibles. La confabulación es el término que describe este fenómeno de crear historias sin intención de engañar. A diferencia de la mentira deliberada, la confabulación ocurre sin conciencia de que la información es falsa. Es como si el cerebro, al no encontrar la pieza que falta, improvisara una versión que encaje con el resto del rompecabezas. Este mecanismo se vuelve más evidente en ciertos trastornos neurológicos, como la amnesia retrógrada, donde los pacientes pueden inventar detalles para completar lagunas de memoria. Sin embargo, la confabulación también forma parte de la vida cotidiana de personas sin ningún daño cerebral, porque todos enfrentamos momentos en los que la información es incompleta. Para ilustrar cómo funciona, imagina que estás en una reunión y escuchas a un colega mencionar que el proyecto se entregó la semana pasada. Tu mente, al intentar recordar la fecha exacta, puede combinar esa información con la sensación de que la entrega fue a principios de mes, creando una fecha que parece real, pero que nunca se registró. Esa combinación de datos reales y suposiciones se consolida en la memoria y con el tiempo se vuelve indistinguible de un recuerdo auténtico. Otro factor que alimenta la creación de historias
es el deseo de mantener una autoimagen coherente. Cuando un recuerdo entra en conflicto con nuestras creencias sobre nosotros mismos, el cerebro tiende a ajustar la narrativa para evitar la disonancia cognitiva. Por ejemplo, si alguien se percibe a sí mismo como una persona puntual, pero recuerda haber llegado tarde a una cita importante, puede reinterpretar la situación diciendo que el tráfico fue inesperado o que la reunión se había retrasado, en lugar de aceptar la falta de puntualidad. Esta reescritura protege la autoestima, pero también distorsiona la verdad. A medida que profundizamos en este proceso, vemos que la construcción de explicaciones es una actividad constante. Cada vez que percibimos un evento, nuestro cerebro genera una hipótesis sobre su causa, la evalúa y la almacena como parte del recuerdo. Si la hipótesis resulta ser útil, se refuerza. Si no, puede ser descartada o modificada. Este ciclo de predicción y corrección es esencial para el aprendizaje, pero también abre la puerta a la creación de narrativas que nunca ocurrieron. Entender que la memoria es maleable nos brinda una herramienta poderosa para ser más críticos con nuestras propias creencias. Cuando nos damos cuenta de que nuestro cerebro está constantemente rellenando huecos, podemos pausar, buscar evidencia externa y cuestionar la veracidad de lo que recordamos. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir explorando estos misterios de la mente. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en los mecanismos neurobiológicos que sustentan la confabulación, veremos experimentos clásicos que demuestran cómo se forman los recuerdos falsos y aprenderemos estrategias prácticas para reconocer cuándo estamos construyendo una historia sin base. Pero antes de seguir, si este tema te ha resonado, dale like y comparte el video con quien creas que también se beneficia de entender mejor su propia mente. Continuemos entonces con la primera pieza del rompecabezas, la fragilidad de la memoria y cómo cada recuerdo es una obra en constante revisión. En primer lugar, la zona más involucrada en la consolidación de los recuerdos es el hipocampo, una estructura en forma de caballito de mar situada en lo profundo del lóbulo temporal. El hipocampo actúa como un archivista temporal. Cuando experimentas algo nuevo, registra los detalles sensoriales, emocionales y contextuales, y los envía a la corteza para que se almacenen de forma más permanente. Sin embargo, este proceso no es una copia exacta. El hipocampo tiende a extraer los rasgos más relevantes y a descartar lo que considera ruido. Esa selección es útil para ahorrar espacio y para permitir que la información sea más accesible, pero también abre la puerta a la pérdida de precisión. Cuando el hipocampo no logra codificar un evento con suficiente claridad, otras áreas del cerebro, como la corteza prefrontal dorsolateral, entran en juego para completar la información faltante. La corteza prefrontal es la responsable de la planificación, la toma de decisiones y, crucialmente, de la generación de inferencias. Si el hipocampo entrega una señal incompleta, la corteza prefrontal utiliza conocimientos previos, patrones aprendidos y expectativas para construir una versión plausible del recuerdo. Ese proceso de inferencia es en esencia una forma de razonamiento predictivo. El cerebro siempre está intentando anticipar lo que viene, y cuando la información real no está disponible, recurre a lo que ya sabe. Este mecanismo de predicción se vuelve particularmente evidente en los experimentos clásicos de la psicología cognitiva. Uno de los más citados es el estudio de la lista de palabras realizado por psicólogos en la década de 70. En ese experimento, a los participantes se les mostraba una serie de palabras relacionadas como cama, sueño, descanso y pijama. Después de un breve intervalo, se les pedía que recordaran tantas palabras como pudieran. Sorprendentemente, muchos de ellos reportaban haber visto la palabra noche, aunque nunca había sido presentada. Lo que ocurrió fue que el cerebro, al reconocer la temática común, generó una palabra que encajaba perfectamente en el contexto, aunque no formara parte del estímulo original. Esa inserción espontánea es un ejemplo claro de cómo la mente crea una historia coherente a partir de fragmentos parciales. Otro experimento revelador es el de la memoria falsa, desarrollado por psicólogos que mostraron a los participantes una serie de fotografías
de un accidente de coche. Después de varios minutos, se les preguntó si recordaban haber visto un coche rojo en la escena. La mayoría respondió afirmativamente, aunque en la realidad el coche era azul. La explicación radica en que el cerebro, al procesar la información visual, asoció la idea de coche con la categoría de colores más frecuentes en ese tipo de imágenes, y el rojo, siendo un color llamativo, se insertó como un detalle plausible. De nuevo, la mente no está mintiendo deliberadamente, simplemente está completando la historia con lo que le parece más probable. Estos hallazgos nos llevan a comprender que la confabulación no es un acto de engaño consciente, sino una consecuencia natural de un sistema que prioriza la coherencia sobre la exactitud. Cuando el cerebro percibe una brecha, la llena con la información que mejor se ajusta a sus modelos internos. Esa tendencia se vuelve aún más pronunciada en situaciones de estrés, fatiga o daño cerebral. Pacientes con lesiones en el lóbulo frontal, por ejemplo, a menudo presentan episodios de confabulación, donde narran eventos que nunca ocurrieron, pero con una convicción que parece inquebrantable. En esos casos, la capacidad de monitorear la veracidad de los recuerdos se ve comprometida, y la corteza prefrontal pierde parte de su control crítico sobre las inferencias generadas. Para ilustrar cómo funciona ese control, podemos observar la interacción entre la corteza prefrontal y el cuerpo estriado, una región involucrada en la evaluación de la recompensa y el aprendizaje por error. Cuando una inferencia resulta ser útil, por ejemplo, al predecir que una puerta está cerrada y buscar una llave, el circuito de recompensa refuerza esa asociación, consolidándola en la memoria a largo plazo. En cambio, si la inferencia resulta ser errónea, el cuerpo estriado envía una señal de error que, en teoría, debería desencadenar una revisión y una corrección. Sin embargo, en la práctica, el cerebro tiende a proteger sus creencias más arraigadas, especialmente si están vinculadas a la identidad personal o a la autoestima. Esa resistencia al cambio es lo que explica por qué, a veces, seguimos repitiendo una historia falsa, incluso después de haber recibido evidencia contraria. Ahora bien, ¿cómo podemos entrenar a nuestro cerebro para que sea más crítico con esas narrativas internas? La primera estrategia consiste en cultivar la metacognición, es decir, la capacidad de observar nuestros propios procesos de pensamiento como si fuéramos un espectador externo. Cuando notas que estás a punto de contar una anécdota, pregúntate, ¿tengo una prueba concreta de que esto ocurrió? ¿O estoy rellenando un vacío con una suposición? Ese pequeño acto de pausa puede romper el ciclo automático de confabulación y abrir espacio para la verificación. Una segunda herramienta útil es la práctica del registro de evidencias. Consiste en anotar, ya sea en un cuaderno o en una aplicación, los detalles concretos de un evento tan pronto como sea posible. Al escribir lo que recuerdas, activas la corteza prefrontal de forma deliberada, lo que refuerza la codificación precisa y reduce la necesidad de inferencias posteriores. Además, al revisar esas notas más adelante, puedes comparar la versión escrita con la versión que tu mente haya reconstruido con el tiempo, detectando discrepancias y corrigiéndolas antes de que se solidifiquen. Un tercer enfoque se basa en la exposición a perspectivas externas. Compartir una historia con otra persona y solicitar su punto de vista obliga al cerebro a confrontar su versión interna con la interpretación ajena. Si la otra persona aporta datos que contradicen tu recuerdo, el conflicto cognitivo que surge puede motivar una reevaluación. Es importante, sin embargo, buscar interlocutores que sean honestos y que no simplemente confirmen nuestras creencias, pues de lo contrario, el proceso de corrección se debilita. En el ámbito de la neurociencia, los investigadores están explorando técnicas de estimulación cerebral no invasiva, como la estimulación magnética transcraneal, para modular la actividad de la corteza prefrontal y mejorar la capacidad de monitorear la veracidad de los recuerdos. Los estudios preliminares indican que, al aumentar la excitabilidad de esa zona, los participantes son más propensos a reconocer cuando una memoria es parcial o fabricada. Aunque todavía se encuentra en fase experimental, esa línea de investigación abre la posibilidad de desarrollar intervenciones que ayuden a personas con trastornos de la memoria a reducir la frecuencia de sus confabulaciones.
Otro aspecto fascinante es el papel de las emociones en la construcción de recuerdos. Las experiencias cargadas de carga emocional tienden a ser recordadas con mayor vividez, pero también son más susceptibles a la distorsión. Cuando una emoción intensa acompaña a un evento, el sistema amigdalar, que procesa el miedo y la excitación, interactúa con el hipocampo para reforzar la codificación. Sin embargo, esa misma interacción puede amplificar los detalles que el cerebro considera relevantes, mientras que descarta o modifica los que no encajan con la narrativa emocional. Por ejemplo, una persona que vivió una ruptura dolorosa puede recordar con claridad la frase exacta que la otra dijo, aunque en realidad esa frase haya sido una interpretación suya del tono y el contexto. Entender esa dinámica nos permite ser más compasivos con nosotros mismos cuando descubrimos que una memoria que creíamos firme está, en realidad, teñida por la emoción. En lugar de culparnos por inventar algo, podemos reconocer que nuestro cerebro estaba intentando dar sentido a una experiencia que, por su carga afectiva, necesitaba una historia que la explicara. Esa perspectiva no solo reduce la autocrítica, sino que también nos brinda una herramienta para desactivar la tendencia a reforzar recuerdos falsos. Al identificar la emoción subyacente, podemos cuestionar si esa emoción está influyendo en la precisión de los detalles. A medida que profundizamos en la ciencia de la confabulación, también nos encontramos con la noción de memoria prospectiva, es decir, la capacidad de recordar intenciones futuras, como tomar una medicina a una hora determinada. Curiosamente, la misma maquinaria que genera inferencias para rellenar vacíos en recuerdos pasados, también interviene en la planificación de acciones futuras. Cuando la mente anticipa que debe realizar una tarea, crea una representación interna de esa intención. Si esa representación no se consolida adecuadamente, el cerebro puede inventar una razón para no haberla cumplido, justificando la omisión con una excusa que nunca ocurrió. Esa tendencia a crear justificaciones post-hoc es una forma de confabulación que se manifiesta en la vida cotidiana, y reconocerla nos ayuda a ser más responsables con nuestras metas. En el contexto de la educación y el aprendizaje, la confabulación puede ser una espada de doble filo. Por un estudiante que estudia para un examen, puede, sin darse cuenta, rellenar los huecos de su conocimiento con explicaciones que suenan lógicas, pero que no están respaldadas por la evidencia. Esa ilusión de comprensión puede llevar a un desempeño pobre en la evaluación, ya que la información falsa se ha integrado en la red de conocimientos del estudiante. Los educadores, conscientes de este fenómeno, pueden diseñar actividades que fomenten la verificación activa, como la práctica de explicar conceptos a un compañero y luego comparar ambas versiones, o la utilización de pruebas de recuperación que obliguen al alumno a extraer la información sin pistas. Otro campo donde la confabulación tiene implicaciones críticas es el del testimonio judicial. Los jurados y los jueces a menudo confían en la precisión de los recuerdos de los testigos, sin considerar que la memoria humana es inherentemente reconstructiva. Estudios forenses han demostrado que la simple sugerencia de una pregunta puede inducir recuerdos falsos, y que la presión de un entorno legal puede intensificar la tendencia a crear narrativas coherentes que, aunque convincentes, no reflejan la realidad. Por eso, los profesionales del derecho están adoptando protocolos de entrevista que minimizan la influencia del entrevistador y que buscan corroborar la información con evidencia objetiva. En la vida diaria, todos experimentamos momentos en los que nuestra mente parece inventar detalles para cerrar una historia. Tal vez recuerdes haber dejado las llaves en la mesa cuando en realidad estaban en el bolso, o pienses que una canción sonaba en la radio en un momento específico, aunque la canción en cuestión se lanzó años después. Estos ejemplos cotidianos son recordatorios de que la memoria es un proceso dinámico y que la precisión absoluta es una ilusión. Sin embargo, esa misma flexibilidad es lo que nos permite adaptarnos, aprender y crear narrativas que nos dan sentido. Ahora que el cerebro sea capaz de generar historias sin base, no significa que debamos resignarnos a vivir en una realidad distorsionada. Al contrario, el conocimiento de estos mecanismos nos brinda una herramienta poderosa para cultivar una mente más crítica y reflexiva.
Cada vez que detectes una brecha en tu recuerdo, pregúntate si estás completando esa pieza con una suposición o con una evidencia concreta. Si la respuesta es la segunda, entonces estás reforzando una memoria fiable. Si es la primera, es momento de buscar información adicional. En la práctica, puedes aplicar una regla sencilla, la regla del 2 minutos. Cuando surja una memoria que deseas compartir, tómate 2 minutos antes de expresarla para revisar mentalmente si tienes un detalle verificable. Ese breve lapso puede marcar la diferencia entre contar una historia auténtica y propagar una versión inventada. Además, al entrenar ese hábito, estarás fortaleciendo la conexión entre la corteza prefrontal y el hipocampo, mejorando la capacidad de tu cerebro para distinguir entre lo que realmente ocurrió y lo que simplemente encaja. Si te ha parecido útil este recorrido por los laberintos de la memoria, te invito a que compartas en los comentarios alguna anécdota en la que hayas descubierto que una historia que creías cierta resultó ser una invención de tu mente. Me encantaría leer tus experiencias y reflexionar juntos sobre cómo podemos ser más conscientes de esos procesos internos. También, si alguna de las estrategias que hemos mencionado te resulta práctica, cuéntanos cuál has probado y qué resultados has observado. La interacción entre todos nos ayuda a construir una comunidad más informada y crítica. Recuerda que la curiosidad es el motor que impulsa a nuestro cerebro a buscar patrones y a crear explicaciones. Cuando canalizamos esa curiosidad de forma consciente, transformamos la tendencia a confabstraer en una herramienta para el aprendizaje profundo. Así que la próxima vez que sientas que tu mente está llenando un vacío, celebra ese momento como una oportunidad para investigar, preguntar y validar. Esa actitud no solo mejora la precisión de tus recuerdos, sino que también fortalece tu capacidad de razonamiento y tu confianza en la propia percepción. Si te ha resonado este contenido y deseas seguir explorando los misterios de la cognición, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte los próximos episodios. Cada semana abordamos temas fascinantes que nos acercan un paso más a comprender cómo funciona nuestra mente. Tu apoyo es fundamental para seguir creando material de calidad y cada me gusta nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, buscan entender mejor su propio cerebro. En los minutos que quedan, quiero dejarte con una reflexión final. La memoria no es un archivo estático, sino una obra de arte en constante evolución. Cada recuerdo que guardamos lleva la firma de nuestras experiencias, emociones y expectativas. Aceptar esa naturaleza mutable nos permite vivir con mayor humildad intelectual, reconociendo que nuestras historias personales son, en parte, narraciones que construimos día a día. Al abrazar esa realidad, podemos cultivar una mente más abierta, dispuesta a revisar y actualizar sus capítulos cuando la evidencia lo requiera. Gracias por acompañarme en este viaje por los recovecos de la mente. Nos vemos en el próximo video, donde desentrañaremos otro enigma fascinante del cerebro humano.